Declaraciones del excomisario Villarejo. Soy la persona más pública de España porque están mis diarios personales, mis audios, algunos grabados incluso por el CNI, mis conversaciones, escritos, notas de inteligencia y hasta mis intervenciones judiciales. Es decir, difícilmente no soy una persona transparente, probablemente sea la más transparente en este momento. Esto es comprensible porque los poderes fácticos, lo que yo llamo el estado profundo, tienen miedo. Tienen tanto miedo que ni siquiera han querido desclasificar el 60% de mis archivos. Le puedo contar que en el último juicio, 2 agentes del CNI declararon que el juez instructor García Castellón ordenó detener la desclasificación. No entiendo por qué. Mi abogado señaló que parte de ese material podría beneficiarme, pero argumentaron que contenía secretos de Estado. Ese es el problema, el término secreto se usa muchas veces para encubrir ilegalidades, la mayoría de las cuales yo denuncié. Fue precisamente por eso que terminé en prisión. Es verdad que decir la verdad puede tener consecuencias graves, como acabar en la cárcel con el Estado en contra. Pero uno debe ser coherente con sus principios. Como servidor público y agente de inteligencia, denuncié cosas muy graves. Dinero destinado a pagar secuestros que desaparecía en el camino. Y ciertas personas que ponían en peligro la unidad de España y la seguridad nacional, como la familia Pujol. Estas personas, vinculadas al rey emérito, mantenían cuentas en el extranjero y testaferros, lo que las hacía intocables. Cuando informé de esto, el director del CNI me respondió que no se les podía tocar, ya que, según él, estaban por encima de todo, incluso de la seguridad nacional. En 2017, fui amenazado públicamente por el director del CNI, quien dijo que yo había lanzado un órdago. Imagínese, un comisario jubilado contra una estructura de 3.000 personas con tecnología y recursos ilimitados. ¿Qué órdago podía lanzar yo? Simplemente cumplí con mi deber durante mi carrera, informando sobre lo que otros preferían ignorar. Como ya he dicho antes, sigo las enseñanzas de mi paisano Séneca cuando le dijo a Nerón: el poder que tienes sobre mí es el miedo que yo te tenga, y como no te temo, no tienes ningún poder. Ellos sabían que no les tenía miedo, y aquí estoy, enfrentándome a todo. Respecto a cuestiones actuales, como el caso Aldama, puedo decir que este tipo de personajes no son nuevos para mí. En mi experiencia, suelen ser colaboradores que, cuando dejan de ser útiles, son descartados. Parece que Aldama se sintió traicionado por sus propios aliados y decidió colaborar. Es notable que haya contado con un antiguo juez de la Audiencia Nacional, quien, gracias a sus contactos, logró que en menos de un mes Aldama declarara voluntariamente y quedara en libertad. Yo, por el contrario, estuve casi 4 años en prisión preventiva y nunca me permitieron declarar voluntariamente. Agotaron todo el plazo sin juicio. Esto demuestra que, cuando hay intereses ocultos y poderosos involucrados, la justicia actúa de manera muy selectiva. En cuanto a Aldama, espero que su archivo contenga pruebas sólidas, como audios y documentos, aunque temo que estos intereses espurios impidan que salgan a la luz. Es evidente que este señor posee información sensible, y eso le ha permitido negociar su situación. Por último, es curioso cómo algunos políticos buscan nacionalidades en países como República Dominicana para protegerse de posibles extradiciones. Figuras como Felipe González o José Bono han adoptado esta estrategia, y probablemente allí también se encuentren grandes sumas de capital acumulado durante años. Es lamentable que, frente a preguntas sobre transparencia, el gobierno no proporcione respuestas claras. Por ejemplo, nunca se ha esclarecido el uso de los vuelos en Falcón hacia República Dominicana. Todo queda en silencio, protegido por una opacidad preocupante. En 2014, elaboré un informe de inteligencia por solicitud del partido en el gobierno en ese momento, el Partido Popular. Me pidieron analizar la figura emergente de Pedro Sánchez, quien acababa de ser nombrado secretario general. Recientemente, se filtró una conversación en la que hablaba con el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, sobre gestiones relacionadas con locales vinculados a la vida personal del suegro de Sánchez. A raíz de esta filtración, Pedro Sánchez, a través del Partido Socialista, presentó una denuncia contra mí en la Audiencia Nacional. Sin embargo, se concluyó que no había pruebas suficientes para demostrar que lo había investigado. Es cierto que hay una nota de inteligencia en la que advertí sobre ciertos temas, y he hablado públicamente al respecto.
En mi opinión, Pedro Sánchez aplica una estrategia que sigue un principio similar al del antiguo KGB ruso. Pueblo de ovejas, gobierno de lobos. Este señor ha sabido captar el talante de los españoles. Considero que, si realmente se dedicara a proteger los intereses de todos los ciudadanos, podría ser uno de los presidentes más audaces que hemos tenido. Sin embargo, solo parece preocuparse por él y su círculo cercano. Dicho esto, reconozco su habilidad para enfrentarse a todos sus adversarios y salir victorioso. Eso demuestra una personalidad especial, aunque haya mentido repetidamente al país, como lamentablemente ocurre con buena parte de la clase política. Marco Aurelio ya decía que no hay que fiarse de los políticos, y parece que, tras 20 siglos, poco ha cambiado. Mi experiencia con ellos, en general, no ha sido positiva. Muchos confunden la realidad con sus intereses personales, lo cual perjudica la función de servicio público que deberían cumplir. Respecto a la reciente dana en Valencia, me parece una barbaridad lo sucedido. Considero que el gobierno debería haber aplicado medidas como las contempladas en la Ley de Seguridad Nacional o decretado un estado de emergencia, pero no hizo nada. La inacción y la falta de responsabilidad son recurrentes. He hablado con numerosos políticos y ministros, y mi percepción es que hay demasiadas personas viviendo de la política sin aportar valor real. Estas estructuras innecesarias solo consumen recursos que podrían destinarse a educación, sanidad o infraestructuras. En España, las catástrofes y los escándalos ya no sorprenden a nadie, lo que refleja una preocupante apatía ciudadana. Los medios de comunicación, controlados y subvencionados, no fomentan una sociedad civil activa como en otros países. Esto amenaza la calidad democrática y acentúa la crisis de credibilidad en las instituciones. Por otro lado, en mi trayectoria profesional he vivido situaciones complejas. Durante mi tiempo en la policía, advertí sobre riesgos y amenazas que no fueron atendidos, lo que resultó en consecuencias que podrían haberse evitado. He expresado públicamente que hay 4 tipos de códigos penales: para los amigos, para los enemigos, para jueces y fiscales, y para casos como el mío. Mi experiencia refleja las irregularidades e impunidades que existen en ciertos sectores, y eso es algo que, como sociedad, deberíamos cuestionar y corregir. Ese es uno de los principales problemas que he observado en el ámbito funcionarial, no solo en el CNI, sino especialmente en el CNE. Cuando cometen un error, lo ocultan porque no quieren proyectar una imagen de ineptitud. Sin embargo, la única forma de corregir un fallo es enfrentarlo, analizarlo y no esconderlo. Por ejemplo, el 18 de cierto mes, a la 1:15 de la tarde, desde la sede del CNI en Madrid, se dieron órdenes para destruir todo lo relacionado con el imán en Cataluña. Lo más básico sería reconocerlo, pero incluso medios con reputación han preferido ignorarlo. En documentos publicados por el Diario Público, se reproducen informes que detallan el seguimiento al comando, al imán durante su viaje a Marruecos días antes de los atentados, y más datos relevantes. En el Congreso mencioné que siempre hay un oficial de guardia en el CNI. Sin embargo, cuando ocurrió lo del chalet, en lugar de informar, lo silenciaron. En el caos posterior, alguien sustrajo un documento de instituciones penitenciarias relacionado con el imán. Este tipo de encubrimientos son inaceptables. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás siempre al día con los análisis más relevantes sobre temas que realmente afectan a nuestras vidas. Existe un buzón ciego utilizado para ciertas comunicaciones internas. En lugar de dar explicaciones claras, simplemente se oculta la información. Por ejemplo, sería sencillo preguntar al director cuántos agentes estaban en Cataluña antes y después de los atentados, quiénes se marcharon y por qué. La falta de transparencia es evidente. Como suelo decir, la verdad la diga quien la diga, no pierde valor. Lamentablemente, algunos prefieren desacreditarme por mis denuncias, pero lo importante es pedir responsabilidades por las mentiras que han salido a la luz. En otro caso, se desvirtuó una denuncia mía sobre un viaje oficial. Aunque el juez me dio la razón, el propósito del recurso era desacreditarme. Esto refleja cómo ciertos funcionarios utilizan el sistema para proteger sus intereses. He denunciado repetidamente estas prácticas, pero el entramado de corrupción y ocultamiento sigue intacto. El caso de Florentino Pérez es ilustrativo. Es una de las personas más poderosas de España. Su influencia llega al punto de condicionar investigaciones y decisiones judiciales.
Un ejemplo es cómo se ha manejado la información financiera relacionada con los Pujol, que involucra miles de millones de euros. Respecto al 11M, dediqué un capítulo extenso en mi libro a este tema. Tuve acceso a información clave gracias a mis contactos en servicios secretos extranjeros. Sin embargo, mucho de este material fue ignorado o destruido. Esto refleja una falta de respeto hacia los ciudadanos y la transparencia que merecemos. Mi libro, titulado El Estado contra mí, ha enfrentado obstáculos en su publicación, debido a presiones externas. Finalmente, una editorial independiente aceptó el proyecto, comprometida con divulgar lo que otros prefieren silenciar. Espero que más personas sigan este ejemplo. En cuanto a si temo por mi vida, no. He enfrentado situaciones extremas en el pasado, como en Somalia, donde estuve a punto de perder la vida. Este tipo de riesgos son parte de mi historia, pero no me condicionan. Porque, mire, a mí me arrestan como si estuviera fabricando explosivos para colocarlos en la Castellana. 30 individuos saltan la valla de mi casa, rompen la puerta, irrumpen con perros y armas automáticas. Mi problema era que tenía un archivo en mi caja fuerte que querían obtener. Podrían haberlo conseguido de otro modo, pero cierto genio decidió que, además, debía darme un escarmiento encarcelándome. Eso sí, el rey emérito está tranquilo por ahí. Aunque, mensualmente, alguien debe informarle sobre su patrimonio, porque es el único que conoce la ubicación de toda su fortuna. En cuanto a mí, no porto armas ni escoltas. Hace años cambiaron la normativa para que no pudiera ser comisario honorario. Aunque cumplía casi 35 años de servicio, una ausencia de 10 años me dejó con 34 años y unos meses, insuficiente según sus cálculos. Le aseguro que, cuando camino por la calle, no me sucede lo que a otras figuras públicas. Las pocas personas que me reconocen suelen mostrarme apoyo. Sin embargo, vivo en economía de guerra porque me lo han embargado todo. Incluso mi jubilación fue retenida durante 2 años por problemas administrativos hasta que tuve que amenazar con acciones legales. Ahora, el monto es casi simbólico. Viajo en metro y, cuando debo ir a Madrid, lo hago con dificultades de movilidad por mi espalda. A pesar de mis problemas, sigo teniendo amigos en la Guardia Civil, la policía y el CNI. Algunos contactos me han proporcionado información clave, como correos electrónicos que demostraron que las operaciones por las que fui acusado eran, en realidad, de carácter estatal. Esto quedó probado en el juicio, aunque aún así tergiversaron los hechos. Eventualmente, me reúno con personas del CNI en lugares discretos. Les pregunto si vienen a darme información o materiales, y siempre estaré agradecido por su apoyo. Soy consciente de que podrían justificar un nuevo ingreso mío en prisión, y llegado el caso, podría terminar suicidado. Pero quienes tomen esas decisiones deberán cargar con esa mancha. En cuanto a temas de actualidad, le comento que en 2014 elaboré un informe sobre cierto líder político, previendo riesgos asociados a su perfil. Este informe se sustentaba en colaboraciones previas que algunos facilitaban, como el uso de ciertos establecimientos para captar información. Todo esto forma parte de lo que se denomina el archivo Jano, gestionado de manera estratégica para influir en decisiones importantes. Sigo confiando en que, si uno no intenta cambiar algo, aunque sea pequeño, no puede quejarse de lo que ocurre. Por eso sigo adelante. Y le confieso que, cuando me acusaron de ser el rey de las cloacas, lo tomé como un honor. Durante muchos años, traté de limpiar la basura que otros generaron. Finalmente, invito a quien desee conocer más detalles a la presentación de mi libro el día 17 en la Cafebrería Adeoc, en la calle Buen Suceso 14, a las 7 de la tarde. Allí firmaré ejemplares y responderé preguntas. No olvides, suscríbete y comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Nunca subestimes el poder de estar bien informado. Gracias por acompañarme hasta aquí, y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando las historias más importantes del mundo. Hasta entonces, cuídate mucho y mantente informado.